sorprendente de esta historia es que, de acuerdo a sus ex compañeros, Thomas Crooks intentó ingresar al equipo de tiro de su escuela y fue rechazado por ser un pésimo tirador. Entonces, la duda es cómo alguien que no tenía experiencia en el manejo de armas pudo dar un tiro casi perfecto a Donald Trump. Por cierto, Thomas Crooks trabajaba en un asilo de ancianos como preparador de comidas. Por lo tanto, algo no cuadra en esta historia. Thomas Crooks visitó un campo de tiro el día antes del atentado. Para la mañana del 13 de julio, Thomas Crooks visitó un Home Depot donde compró una escalera de 1,5 metros y visitó también una armería donde compró municiones. La duda es cómo sabía este personaje que necesitaba una escalera para subir al techo desde donde atentaría contra la vida de Donald Trump. Se ha dado a conocer que el día del meeting de Donald Trump, Thomas Crooks ingresó al área de seguridad restringida a las 3 de la tarde. Por supuesto, en ese momento no llevaba ni el arma ni la escalera. El coche lo estacionó en una gasolinera a 500 metros del lugar del atentado. Entonces es muy difícil de explicar cómo Thomas Crooks caminó estos 500 metros con una escalera y con un AR-15. Y aquí se pone todavía más extraño porque para las 5 de la tarde con 6 minutos, Thomas Crooks es visto caminando alrededor del edificio desde donde atentaría contra la vida de Donald Trump, pero ahí no llevaba ni el arma ni la escalera. Entonces, lo que nadie puede explicar es en qué momento Thomas Crooks va por el arma sin ser visto. Tampoco se sabe cómo alguien con su perfil pudo fabricar armas caseras. Ya para las 5:45 es visto viendo hacia el techo del edificio desde donde disparó. Para las 5:55 el servicio secreto es alertado de una persona sospechosa. Para las 6 de la tarde con 5 minutos, hora local, Donald Trump llega al escenario. Para las 6 de la tarde con 9 minutos, Crooks escala usando los aires acondicionados y, de acuerdo a esto, nunca usa la escalera que compró en el Home Depot. Lo que sorprende es que sí había una escalera en el lugar de los hechos para subir al tejado, pero dicha escalera no es de las retráctiles sino de las pesadas. O sea, no es la escalera que compró Thomas Crooks previamente en el The Home Depot. Entonces, la pregunta es, ¿quién colocó dicha escalera en ese lugar? Para las 6 de la tarde con 10 minutos, un policía se da cuenta de la presencia de Thomas Crooks sobre el tejado. Y para las 6:11 inician los disparos. Para las 11 de la noche de ese sábado 13 de julio, el papá de Thomas Crooks lo reportó como desaparecido junto con el arma que le hacía falta. Y es hasta el 14 de julio a la 1 de la mañana en que la policía logra identificar al atacante como Thomas Crooks. Ahora, lo más sorprendente es que Thomas Crooks no llevaba ningún tripié para apoyar el arma. Entonces, es un gran misterio cómo este personaje, siendo un mal tirador, logró hacer un tiro casi perfecto que casi le cuesta la vida a Donald Trump. El sitio web de la CNN titulaba este pasado 15 de julio: análisis forenses de audio sugieren que se dispararon hasta 3 armas en el meeting de Donald Trump. Si escuchamos los disparos de ese día, nos damos cuenta que hubo primero 3 disparos. Después hubo 5. Y finalmente un último disparo. El último disparo es el que acaba con la vida de Thomas Crooks. De acuerdo a la CNN, el análisis forense sugiere que se dispararon hasta 3 armas en el meeting de Trump en Butler, Pensilvania. El análisis forense de audio realizado por Kathleen Grigoras, director del Centro Nacional de Medios Forenses de la Universidad de Colorado en Denver, y Cole White Cotton,
investigador profesional asociado de Media Forensics, basado en el audio grabado en Butler, Pensilvania, ha demostrado la posibilidad de un segundo tirador. Según estos expertos, los 3 primeros disparos eran compatibles con la supuesta arma A, los 5 siguientes con un arma B, y el último impulso acústico fue emitido por una posible arma C. Un audio tomado desde otro lugar del mitin nos demuestra claramente cómo los 3 primeros disparos tienen un audio muy distinto al de los siguientes 5. Y esto demostraría que los 3 primeros disparos se hicieron con un arma y los siguientes 5 con otra. El análisis del audio también confirmó que el pistolero estaba a una distancia entre 360 y 393 pies del podio, de acuerdo al experto forense Robert Maher. El tiempo entre estos marcadores coloca al tirador a 110 a 120 metros del micrófono, dijo Maher, asumiendo que la bala se mueve a una velocidad promedio de 800 a 1000 metros por segundo. De acuerdo a este análisis acústico, el día del atentado contra Donald Trump, por lo menos hubo 2 atacantes. De hecho, el FBI, antes de concluir que hubo un solo atacante, debió haber llevado a cabo los análisis de las balas. Ahora, esto se pone todavía más extraño porque el disparo que golpeó la oreja de Donald Trump también hirió a este señor de sombrero que estaba colocado en una parte todavía más alta del escenario. Esto nos dice que el disparo vino de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, el disparo que casi mata a Donald Trump no vino de donde estaba Thomas Crooks, sino de la parte de abajo. Y los otros 5 disparos sí los hace Thomas Crooks y después los francotiradores del servicio secreto lo matan. Eso explica por qué a pesar de que hubo tantos disparos, solo el primero puso en riesgo la vida de Donald Trump. Los disparos que hizo Thomas Crooks le dieron a todo menos a Donald Trump. Entonces pareciera que a Thomas Crooks lo pusieron ahí no para que matara a Donald Trump, sino para tener a alguien a quien echarle la culpa. En Twitter se está diciendo que el segundo tirador estaba colocado en la torre del agua que está en este lugar. Eso es todavía más absurdo. Imposible hacer un disparo desde un lugar como ese. Digo, sí hubo un segundo tirador en la escena, pero no estaba en esa torre del agua. Realmente la hipótesis más plausible es que el primer tirador estaba dentro de este edificio y el segundo era Thomas Crooks, que estaba en la azotea. Thomas Crooks también llevaba un comunicador al momento del ataque. La duda es con quién se estaba comunicando. ¿Quién le dijo que hiciera todo lo que hizo ese día? Siempre que ocurren este tipo de situaciones, los medios de comunicación apuestan a que la gente no haga todas estas preguntas. Que nadie se pregunte por qué este caso no tiene ni pies ni cabeza. Casualmente, el día después de que mucha gente se da cuenta de que hubo muy posiblemente un segundo tirador, los aeropuertos y los bancos empiezan a colapsar por culpa de Microsoft. Donald Trump, en entrevista con Roger Stone, dijo hace ya un tiempo que los documentos clasificados relacionados con el asesinato de Kennedy son tan horribles que nadie los podría creer. Donald Trump en su momento prometió dar a conocer estos documentos. Sin embargo, se arrepintió porque sabía que eso podía poner en riesgo su propia vida. En conclusión, esta historia sin duda es mucho más compleja de lo que nos quieren hacer creer los medios de comunicación. Todo lo expuesto en este video nos demuestra que sí se querían echar a Donald Trump con el objetivo de que la paz nunca llegue a Ucrania. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.